Aquí estamos con el profesor Juan Manuel Rafali, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado constitucional. La primera pregunta sobre el tema de la unión nacional y crear un nuevo orden nacional con las diferentes partes confrontadas. La primera pregunta, ¿cuándo cree usted que se intensifica esta confrontación política? O sea, ¿qué hecho emblemático viene dando esta confrontación política? No, yo creo que la confrontación política viene desde hace tiempo y ha venido de manera creciente, acentuándose a medida que los hechos se ponen cada vez más graves, porque mientras más situación de conflictividad hay, más se escala el conflicto en sí mismo. Entonces se va retroalimentando. Yo creo que evidentemente el disparador de todo esto es el desconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional por parte de un poder judicial que está al servicio del presidente de la República y que llega a su punto máximo con las sentencias 155 y 156 de marzo de este año, en donde llega a eliminar prácticamente la inmunidad parlamentaria y permitirle al Tribunal Supremo de Justicia que asuma funciones legislativas. Entonces eso acaba con lo que es el esquema del funcionamiento de los poderes públicos, los esquemas de autonomía funcional de los poderes públicos y genera pues alarmas dentro y fuera del país, y eso es lo que lleva a una nueva etapa de calle, de protestas en la situación interna del país, ¿no? Y acosado, muy acosado por esa presión de calle y sobre todo también por los temas de financiamiento macroeconómico, por lo grave de la situación económica del país. Bueno, o mejor dicho, al madurismo, a Maduro, no se le ocurre la mejor idea que plantear una constituyente fraudulenta, mal convocada, sin preguntarle al pueblo y además con unas bases comiciales que no son democráticas, porque son excluyentes y no reconocen ni siquiera el principio de representatividad sobre base poblacional. De modo que esto termina siendo un proceso totalmente espurio que lleva a esta situación ya de heridos y de muertos y de lamentables saldos. Ahora, la unidad nacional tiene que pasar por un proceso de reconstrucción y por eso la unidad democrática firmó un documento que es el acuerdo para la gobernabilidad y la unidad, de modo que una vez que se produzca el cambio político, ese compromiso deberá honrarse y hacer un gobierno de amplitud en donde incluso, ¿por qué no?, el chavismo, que todavía tiene un ala que incluso es disidente, pudiera tener cabida, porque no puede ser un gobierno de unidad nacional entre los factores de la mesa de la unidad democrática, sino de todo el país. Claro. Para la transición democrática existen diferentes grupos de desafíos, entre ellos la preparación para la transición. ¿Ya cree usted que estamos en esa etapa? Mira, yo creo que en primer lugar uno puede aprender de experiencias de otros países en materia de transición, pero sin embargo no debemos olvidar que cada país, cada sociedad es distinta y sobre todo que cada tiempo es diferente y las transiciones vienen muy signadas por la forma en que digamos se producen los cambios. No es lo mismo una transición producto de una votación o producto de una renuncia de un presidente que abandona el cargo que el producto de un golpe de Estado. Son temas muy distintos. Yo siento que el país habla mucho de transición, pero no estamos totalmente preparados para ello. Ojo, hay muchos equipos de la Mesa de la Unidad Democrática que han estado trabajando en las primeras medidas de reconstrucción, pero dentro de lo que es la transición hay que examinar varios factores, que no solo es la composición del gobierno, sino algo muy, muy importante, que es el esquema de justicia transicional, es decir, elementos que sin generar impunidad puedan evitar que el miedo a la justicia dificulte los cambios políticos. Entonces, el tema de la justicia transicional, el tema de la unidad nacional en los cargos ejecutivos y el tema de la aceptación internacional de un nuevo gobierno son fundamentales en la transición. Yo creo que han habido avances, pero como te digo, falta mucho, porque veo que los grandes esfuerzos se han hecho pensando ya en una etapa post-transición en donde hay que tomar medidas de recuperación muy rápidamente. Ante todo este proceso de confrontación, esta división, en este caso claramente vemos un país de un 80% contra un 20%, pero evidentemente, ¿qué tan importantes son las instituciones
en esta nueva etapa de unificación nacional? ¿Cuál es el rol que deben jugar estas instituciones? Fíjate, primero sobre el tema del 80-20 hay que tener cuidado, porque esto no se puede medir en términos de un país en donde el 80% de la gente le hace oposición al gobierno porque no le gusta el gobierno, lo cual es normal. Es decir, hay presidentes que han terminado su mandato con 5, 8 o 10% de aceptación, pero todo el mundo entiende que es el presidente de la República y lo asume. El problema es que aquí el 80% de la gente no acepta al presidente de la República porque entiende que es un gobierno que se salió de los cauces constitucionales. Entonces es muy distinto un 80-20 en términos de agrado o popularidad a un 80-20 en términos de aceptación, y esa es la gravedad de la crisis que tenemos. Ahora, digamos, la importancia de las instituciones, bueno, fíjate, en las sociedades hay 3 árbitros: el árbitro electoral, el árbitro judicial y el árbitro militar. Son los que terminan por dirimir estas situaciones. Y cuando el gran árbitro, que es el judicial, porque es el que hace que impere la primera institución del país, que es la ley, está secuestrado y no dicta ninguna decisión para facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, a la gente no le queda sino lanzarse a la calle, porque tampoco hay un árbitro electoral que facilite procesos electorales, ni hay una Fuerza Armada independiente y verdaderamente institucional. La Fuerza Armada casi que hace mítines políticos a favor del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral evitó un referéndum revocatorio, no pudo hacer en 8 meses un referéndum revocatorio de una pregunta, y en 2 meses preparó una consulta popular o una elección para elegir a 145 constituyentes. Entonces, el problema está en que la ley no se cumple porque no está funcionando el Poder Judicial, el voto no se respeta porque el sufragio en este momento está en manos de gente que no facilita procesos electorales, y la Fuerza Armada Nacional no es autónoma. ¿Qué le queda a la sociedad? Irse a la calle, generar la presión que está haciendo dentro y fuera del país para lograr que haya quiebres internos que faciliten una salida democrática, que es a lo que todos estamos apostando, y esa salida debería fomentar un proceso de unidad y de transición para que el país se reencuentre. Ante ese proceso de unidad y transición, las reglas de juego que tenemos ahorita, la Constitución, ¿son más que válidas o hay que hacer algunos cambios de reglas de juego, creo usted, en lo personal? En absoluto. Esto de estar tocando la Constitución a cada momento que hay una crisis política es terrible. Por eso que en Venezuela hemos tenido 26 constituciones y 12 procesos constituyentes. Los países más estables del mundo, las constituciones son consuetudinarias, ni siquiera escritas, o tienen 200 o 300 años. Aquí en los países latinoamericanos tenemos esta costumbre de estar haciendo constituciones cada vez que hay una crisis. Yo creo que la Constitución del 99 es perfectible por vía de reformas. Hay muchos puntos que cambiar, que analizar: el tema de la duración del mandato, de la reelección, el papel del vicepresidente, el rol de la sala constitucional, la unicameralidad, etcétera, pero son temas de reforma. Yo creo que la Constitución es lo suficientemente democrática para que, si se cumpliera, hubiera dado cauce a un cambio en términos pacíficos. De hecho, si aquí hubiera ocurrido un referéndum revocatorio en octubre o noviembre del año pasado, el país hubiera estado en paz, hubiera perdido o hubiera ganado el presidente Maduro. Claro. Como que el problema no es que la Constitución sea insuficiente, es que la Constitución no se cumple. Claro, y en democracia participativa supuestamente usted puede revocar al representante porque es orgánico y no es fiduciario de confianza. Entonces, claro, pero es que no solo es porque es la base de la democracia protagónica y participativa que tanto vendió el mentor de la Constitución del 99, que fue Chávez, sino que es algo mucho más importante, que eso está expresamente previsto en la Constitución y es un derecho que tenemos los ciudadanos, y ese derecho se hizo todo para concretarlo y fue frustrado de manera vil por el Poder Judicial y el Poder Electoral, que están al servicio del régimen y de mantener a Maduro en el poder. Eso es todo. Ok. Entre los diferentes juegos de poder que tiene el chavismo, tanto poder formal como informal, lo militar, en lo económico, en lo político, ¿cómo cree usted que ellos vayan a ceder ese espacio de poder? No, es que ese es el problema. Venezuela en este momento es como una cárcel, nos tienen a todos encerrados, y los pranes, los que gobiernan acá, los presos más peligrosos son los que están mandando, y no quieren abrir la celda porque tienen el temor de que en el momento en que ellos salgan del poder, lo que estarán entregando no es el poder, sino su propia vida, sus bienes, la tranquilidad de su familia. Y por eso es que hay que tratar de trabajar en puentes para lograr que, a través de la justicia de transición, ellos no sientan el temor y la necesidad de aferrarse al poder por el poder mismo como una tabla de salvación.
Ellos de manera voluntaria no van a entregar el poder, sino cuando vean que hay una alternativa negociable mejor a la que hay ahora, que es estar en la situación en que están. Y creo que el momento en que eso puede ocurrir es cuando sientan que por el tema de la ingobernabilidad interna pueden haber fracturas en la Fuerza Armada y la presión internacional puede terminar de jugar un papel muy importante en todo lo que es la parte del financiamiento macroeconómico. Ok, la parte de la economía política es muy importante. En un gobierno de unificación nacional, como lo llamamos, de orden nacional, ¿qué tan importante es tomar las medidas económicas, pero que tengan una amplitud de todos los sectores, como en Chile, que con todo, con una gran amplitud, con los campesinos y todo, con crecimiento, con equidad? Pero ante eso, ¿cree usted posible eso, tomar medidas económicas con protección social también para... Claro, bueno, en Chile estuvo todo el tema del ladrillo, ¿no? Y lo que significaron toda esa serie de medidas tan importantes en distintas áreas. Lo mismo cuando tú ves en España, el pacto de la Moncloa no fue uno, fue un pacto integral. Y sobre eso es que hay que trabajar. Y yo creo que Venezuela tiene una gran oportunidad de crecimiento, primero no solo por sus activos petroleros, sino por la cantidad de recursos que tienen los venezolanos en el exterior y por la disponibilidad de los multilaterales a seguir otorgando créditos fuentes para que Venezuela pueda retomar el camino de crecimiento económico. Yo creo que todo eso es resoluble. El gran problema ahorita es cómo se genera un cambio social y sobre todo un cambio político para que el país entre en otra dinámica, en otro tipo de políticas públicas que favorezca la inversión, que den seguridad jurídica y que el país pueda progresar. Pero para eso se necesita un orden político, que es un bien público, ¿no? ¿Cómo cree usted que se puede alcanzar ese orden político de manera rápida? A través de un cambio, es lo que te decía, a través de un cambio aceptado por todos. Porque si esto termina mal, la gobernabilidad futura va a estar comprometida también. Entonces tiene que haber una finalización del conflicto por una vía que sea aceptada por todo el país y que la conflictividad desaparezca y que la aceptación abra pasos precisamente a este tipo de medidas, porque serán medidas en donde habrá que subsidiar a los más débiles, a los más necesitados, pero son medidas que tienen un costo social todavía muy importante. En tema de liderazgo, ¿ve usted probable que exista el liderazgo hoy en día que sean capaces de llevar esa unificación nacional, o es un liderazgo de una sola persona o un liderazgo compartido? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista de la oposición hay muchos líderes, sobre todo jóvenes, que están tomando en este momento las banderas y creo que gente muy capaz, gente que se ha preparado mucho y que estaría en condiciones de hacer buenos equipos para que el país avance, ¿no? A diferencia de quienes están ahorita en el poder, que es gente que no tiene ningún tipo de capacidad para generar políticas públicas eficientes y que nos saquen adelante. Todo es un discurso populista, un discurso que se ha fraguado sobre la base de un dinero inorgánico y que ha generado una inflación espantosa. Yo sí creo que hay muchos líderes en la oposición que son perfectamente capaces de liderar equipos, porque esto va a ser un problema de equipo, esto va a ser una tarea nacional, ¿no? Aquí no va a ser un solo hombre que se eche el país encima para sacarlo adelante, que fue el error que cometió Hugo Chávez. Hugo Chávez creía que él solo podía sacar el país adelante y lo sacó adelante mientras tenía el petróleo a $100 el barril. Lo que pasa es que creo que Chávez supo casi que hasta cuándo morir, pero no era posible el modelo de Chávez con el petróleo a 40, y esta crisis económica igual se podía llevar por delante el liderazgo del propio Chávez. ¿Qué cree que le faltó a usted a Chávez para no ver? Los líderes normalmente tienen esos faltos, esa visión a largo plazo. ¿Crees que Chávez no lo tenía a largo plazo? Yo creo que Chávez tenía una visión ideológica muy limitada y pensaba que el marxismo de 1845 todavía se podía aplicar hoy a pie juntillas, y eso no es posible. A Chávez le faltó modernidad en el pensamiento, le faltó precisamente una visión futurista y además se creyó, digamos, casi que estoicamente todo el discurso populista que él mismo generó, y resulta que al final se dio cuenta que pues, el capitalismo de Estado en el mundo actual es imposible. Sin una coexistencia productiva del sector privado y del sector público, es imposible avanzar. Sí, es curioso que no siguió los ejemplos como de Brasil con Lula o con Dilma. Claro. Entonces... O el de Chile, o el del mismo Bolivia, mira Bolivia y Ecuador. Ecuador, bueno. Claro, por último, la última pregunta sería, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional en la unificación nacional? ¿Cree usted que el chavismo aceptaría, no sé,
como este es un video para Costa Rica, a Oscar Arias como mediador o algo así, personajes así. Yo creo que Rodríguez Zapatero y su grupo están un poco agotados, ¿no? Como mediadores. Creo que también hay factores que están muy identificados con la Mesa de la Unidad Democrática que tampoco van a potabilizar un acuerdo. A lo mejor hay que buscar un grupo de países que esté conformado por algunos que se vean como más afectos al gobierno, tipo Ecuador o incluso Dominicana, y algunos que estén más hacia el lado de Venezuela, como Colombia o como Costa Rica o como México. El problema es que hay que buscar por lo menos dos países que sean bisagras, países bastante neutrales que puedan ayudar en esto, no sé, un Portugal o países que puedan ser vistos y aceptados por las dos partes como facilitadores y muy importante, como garantes de cualquier acuerdo, porque ningún acuerdo facilitado que tenga mecanismos de verificación y cumplimiento tiene al final viabilidad. Sé que esta es la última pregunta, pero tengo una curiosidad. Ante un acuerdo político entre las diferentes partes, ¿no cree usted que una parte lo pueda violentar ese acuerdo? Es a lo que me refiero, por eso que tiene que haber mecanismos de verificación, tienen que haber países neutrales que generen confiabilidad en los acuerdos y que exijan el cumplimiento de manera adecuada, pero además hay que comprometer en la instrumentación de los acuerdos a los poderes públicos, incluso los actuales que están aplegados al gobierno. Es decir, son acuerdos que tienen que tener ejecutoria a lo interno y verificación y seguimiento internacional. Si no, pueden ser incumplidos y va a ser desastroso. Ok, muchísimas gracias, Juan Manuel Rafali.